¿Cómo serán ahora los horarios si desaparecen las materias por nombre para este ciclo escolar 2023-2024? Veamos algo que tiene que ver un poco con esto que comentó hace unos meses el doctor Díaz Barriga en una de las ponencias que se comenzaban a dar sobre esto del nuevo marco curricular, y después haremos un ejercicio para buscar en los libros de las fases de la maestra y el maestro, la fase 3, 4 y 5, si encontramos algo que tiene que ver con esta manera nueva de organizar los horarios. Escuchemos primero esto. ¿Cuál va a ser el organizador curricular? Que es algo que preocupa mucho a los docentes. ¿Cómo voy a establecer mi organizador curricular? Y es aquí donde viene lo deliberativo. El organizador curricular va a ser aquello que podamos obtener de la vida del alumno. La pandemia, por ejemplo, es un ejemplo. Yo en este momento pienso la guerra Rusia-Ucrania, la contaminación, la violencia social, también la producción agrícola, también la siembra del maíz, también el cuidado de los bosques, todo. O sea, todo lo que rodea al alumno, sea el alumno que vive en ambiente rural o sea el alumno que vive en ambiente urbano, todo lo que rodea al alumno, todo lo que el alumno está envuelto, puede ser el detonador curricular. ¿Cuál va Bueno, a pues ser el el organizador curricular es algo más allá del simple horario, pero tiene que ver con el horario porque el organizador curricular es todo aquello que hacemos para organizar los contenidos que después se materializan o se organizan en, en clases o en procesos en los que uno diseña los contenidos para transmitirlos a los alumnos? Entonces, por eso tiene que ver este punto que afirma el doctor y que también aparece en uno de los libros de la maestra y el maestro de una de las fases. Pero primero quiero hacer este ejercicio que yo estuve buscando en el libro de la maestra y el maestro, fase 3, 4 y 5, que corresponden a primaria. Hice este ejercicio buscando en los libros por palabra clave si aparecía algo que tenga que ver con el horario escolar. Entonces, yo hice la búsqueda como, como se hace en un PDF ya en digital. Y pueden ustedes ver, cuando yo escribo la palabra horario, en este caso aquí en el libro de la maestra y el maestro de la fase 3, si yo lo escribo, me voy al principio, si yo escribo horario, no aparece nada, ¿sí? Se hace un sonido incluso y es porque no aparece ninguna palabra en el texto. No aparece la palabra horario en el libro de la fase 3. Haré lo mismo en el libro de la fase 4. Voy a escribir ahora horario y nos envía a esta página como tal, pero no desarrolla en sí algo que tenga que ver con el horario. Si voy al libro del docente de la fase 5, que corresponde a sexto, quinto y sexto, hago lo mismo, horario, y aparece ahí la palabra en la página 19, solamente tiene una referencia y es donde está hablando de mexicanos, hombres y mujeres que laboraban en fábricas textiles, en las minas, en los ferrocarriles, en los comercios, que cumplían diariamente con horarios de 10, 12 o hasta 14 horas. Es decir, está hablando de un asunto histórico, social, que ocurría en cierta época del país, pero no ocurre, no arroja nada más la búsqueda con la palabra horario. Volvamos al libro de la maestra y el maestro, pero cambiemos ahora de palabra clave. Ahora pongamos organizador curricular. Y nos envía directamente ahora a la página número 53 y viene un texto que vamos a revisar, que es la parte final de la página 55 y
casi toda la página 54. Ahí sí sale una referencia con esa palabra. Hagamos lo mismo en el libro la maestría del maestro, de la fase 4, pongamos organizador curricular, organizador curricular. No nos arroja nada la búsqueda, nada. El sonido nos lo muestra y como tal no hay ninguna referencia. En el libro de la fase 5, hagamos lo mismo, organizador curricular, y no aparece prácticamente nada tampoco, no nos arroja. Es decir, de los 3 libros que corresponden a la maestra y el maestro de el nivel primaria, fase 3, 4 y 5, no nos arroja más que una vez la palabra horario en una parte que habla de una época histórica en cómo eran las jornadas de trabajo, y solamente con la palabra clave organizador curricular nos sale algo en el libro de la maestra y el maestro, fase 3. En lo demás no. Eso es una cuestión que pues me parece curiosa que no se aborde nada al respecto, pero quizás se puede entender cuando abordamos esta página como tal, la página 54, y es la que vamos a revisar a detalle, y es lo más cercano a cómo vamos a organizar nuestros contenidos por horarios, ahora que estamos haciendo esta manera nueva de organizar los contenidos y los saberes. Dice, el organizador curricular de la relación entre los contenidos del campo formativo con los ejes articuladores se construye a partir de la realidad que viven los estudiantes desde lo local a lo mundial, lo cual requiere que se problematice en la forma de un tema, problema o situación. ¿Cómo podría ser el lugar que tienen los robots en el presente, el maíz en la alimentación de los mexicanos, la contingencia ambiental urbana o la pérdida de las lenguas indígenas en la comunidad? A partir de este párrafo y cuando brinca a la página 54, parece ser como un eco de la conferencia del doctor Díaz Barriga del año pasado, del fragmento que escuchamos al principio de este video, y que si tú ves ese video completo en esa parte, desglosa todo esto y aquí vienen prácticamente las mismas palabras del doctor en esa parte. Pero revisando la página podemos ver un poco más sobre esto de la organización curricular. Dice, vamos a ver en concreto el párrafo 2, este que está aquí, dice, los métodos, conceptos y saberes que se desprendan de su experiencia, en el caso del docente, aunados a la realidad en que viven y en las condiciones de aprendizaje de sus estudiantes, son recursos para que, con base en los contenidos establecidos en los programas de estudio, los maestros decidan el planteamiento didáctico que van a desarrollar en sus comunidades de aula. Es decir, están dando una pauta para que cada maestro organice el planteamiento y el desarrollo en sus comunidades de aula, se refieren sus grupos. Esa es una cosa que tiene que ver con lo del horario y que hace falta profundizar. Luego dice, en su autonomía profesional del magisterio, faculta a los maestros para construir metodologías pertinentes a la lógica, los temas y las problemáticas de cada ámbito del saber y su articulación con otras disciplinas de cada fase y grado de aprendizaje de los campos formativos, desde el nivel preescolar hasta la educación secundaria. En función de lo anterior, la autonomía profesional del magisterio permite a los maestros decidir sobre la planeación que realizan para organizar la enseñanza, la evaluación de los aprendizajes y la definición de estrategias de articulación del trabajo colegiado de manera disciplinar e interdisciplinar. Esto significa que en conjunto con sus estudiantes, los maestros discuten, diseñan e inician diversas acciones que integran saberes y proyectos que responden a los problemas de la realidad en la forma de experimentos, prototipos, obras artísticas, investigaciones, entre otros con diversos propósitos disciplinares. Bueno, vamos a pasar prácticamente a esta misma página, pero a la segunda columna,
donde dice, les permiten, en el caso de los maestros, con base en los programas de estudio, tomar decisiones respecto a los contenidos del programa de su nivel, grado y fase educativa, más allá del dominio de una disciplina, tecnología o metodología de la enseñanza, pues están situados dentro de la realidad territorial, social e histórica en donde viven, en donde se desenvuelven, pero que en todos los casos tienen como finalidad el interés continuo de niñas, niñas y adolescentes, así como de cualquier otro miembro de la comunidad. Los saberes de los maestros en el espacio social del aula, escuela y comunidad les permiten pensar las matemáticas, la biología, la geografía, la literatura, la química o las artes desde las relaciones de género, clase o etnia, así como de las interacciones culturales. Bueno, la confluencia de los tiempos marcados en el calendario escolar con los espacios en donde se realizan las experiencias de aprendizaje, como el aula, la escuela, la casa, la naturaleza o la comunidad en general, permiten conectar con saberes, formas sociales y culturales del pasado con el presente e incluso perfilar esos saberes en el futuro mediante la acción sobre la realidad y su transformación. Bueno, y casi en la parte final. Por tanto, en las prácticas educativas de la enseñanza y del aprendizaje, son igual de importantes la lectura, la aritmética, la ciencia, junto con la tierra, los ríos, el hogar, el cuerpo, los saberes ancestrales, la arquitectura, las fiestas del pueblo, del barrio, de la colonia, los espacios de convivencia y en algunos contextos los tiempos de producción de la localidad, los cuales son consecuentemente resignificados e incluso replanteados tanto por maestros como estudiantes. Y ahí termina este apartado que tiene que ver con la organización curricular. De todo esto, lo que yo rescato es prácticamente que es esta parte. Los maestros decidan el planteamiento didáctico que van a desarrollar con sus comunidades de aula. Esto es lo más cercano a decir cómo cada maestro podría organizar lo que va a trabajar en su aula y dentro o enmarcado en un horario escolar. Por lo demás, como ya les mostré, no viene ninguna otra mención sobre cómo se han de organizar los horarios, no tanto en tiempo, sino cómo se han de plasmar para conocimiento de alumnos, alumnas, madres, padres de familia, porque estábamos acostumbrados a decir que teníamos tanto tiempo para español y demás. Quizá ahora, pues, podamos titular cómo se enmarcan los libros de texto, el tiempo para lenguajes, el tiempo para saberes, el tiempo para proyectos de aula, el tiempo para proyectos escolares y el tiempo para proyectos comunitarios. Podría ser así una organización, sin embargo, aquí el documento nos está abriendo la posibilidad de enmarcar estos contenidos desde la organización curricular y desde estas directrices.